Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? De manera sorpresiva, hace unos días, el juzgado de ejecución en el estado de Aragua permitió una medida cautelar a favor del comisario Iván Simonovic, quien ya va a cumplir, o iba a cumplir, 10 años preso, condenado por los sucesos del pasado 12 de abril del año 2002. Hoy vamos a conversar con Igor Hernández. Él es uno de los integrantes de la defensa de Iván Simonovic. Pero vamos a recapitular algo para ponernos en contexto, porque la historia hay que repetirla y en ciertas ocasiones más de una vez para que no se tergiverse. A Iván Simonovic lo detienen en noviembre del año 2004. Si mi memoria no me falla, el 22 de noviembre del año 2004. Pero él lo detienen por el asesinato de Danilo Anderson, que había sido muerto el 18 de noviembre de ese año 2004. Iván iba a viajar a los Estados Unidos, lo iba a hacer desde el aeropuerto de Maracaibo, y cuando se percatan los integrantes de la DICIP que iba a viajar, lo detienen. En principio por el asesinato de Danilo Anderson. No había una orden de captura en su contra. Señala el juez, cuando no encuentran causales por el caso de Danilo Anderson, el juez Michael Moreno, que estaba violando una prohibición de salida del país que había dictado su tribunal. Esa prohibición de salida del país fue diarizada la semana siguiente a la detención de Iván Simonovic. ¿Qué significa diarizar? Todas las actuaciones que realiza un tribunal son anotadas en un cuaderno que se llama el libro diario, para evitar que sean incorporados a determinadas causas, determinados juicios, elementos que en efecto no se efectuaron. Cuando termina una actuación de un día, esa página es inutilizada. Dice, hasta aquí actuó el tribunal. Pues bien, el caso, la prohibición de salida del país de Iván Simonovic se diarizó la semana siguiente y el juez Michael Moreno dijo que él se le había olvidado anotarla y que simplemente era un formalismo. Independientemente de esta irregularidad, se le dio curso a la detención de Iván Simonovic por el asesinato de Danilo Anderson, y como no hubo elementos, lo llevaron 2 años después de los hechos a acusarlo por la masacre del 12 de abril del 2002. Esos son los elementos históricos con los que vamos a comenzar esta conversación. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean los televidentes. Igor, gracias por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. Vamos a recordar un poquito el caso de Iván Simonovic. Yo di una introducción que, si tienes algo que agregar o que corregir, te lo agradezco. Sí, bueno, es importante recordar que él estuvo con privación ilegítima de libertad, como tú explicaste, sin orden judicial de detención, y además incomunicado y desaparecido. Él estuvo aproximadamente 6 a 8 horas, donde sus familiares, su esposa, no sabía dónde estaba. Después que se vio cuando es detenido en Maracaibo, él es trasladado a Barquisimeto, y allí lo tuvieron retenido, no se sabe dónde, muchas horas, hasta ver cómo hacían o cómo trataban de darle formalismo legal a esa detención que era totalmente ilegal. Y entonces después ocurrió todo lo que tú dijiste. Por cierto, es importante porque el mismo Iván nos contó que él había hablado con el difunto fiscal Danilo Anderson en esos días antes de su fallecimiento, porque él había viajado a España y él lo había citado a la fiscalía. O sea, Danilo Anderson había citado a Iván Simonovic para que declarara como testigo supuestamente sobre los hechos del 11 de abril. Y él le preguntó que si él iba a ser imputado, cosa de Danilo Anderson. Le dijo, no sé todavía. Cuando regrese de España nos vemos. Fíjate que ese es un dato histórico también interesante, ¿no? Porque ellos habían hablado y se suponía que él iba a declarar en la fiscalía. Pero eso no ocurrió porque ocurrió la muerte de Danilo Anderson y es detenido así de esa forma. Me faltó a mí agregar en esta historia que el juez Michael Moreno, quien es el que ordena la detención posterior desde el punto de vista judicial de Iván Simonovic, tenía causal de inhibición porque había sido el abogado defensor de los pistoleros de Puente Llaguno. Y eso también se obvió y ante eso también se hizo la vista gorda la justicia venezolana. La fiscal que quedó encargada del caso fue Luis Ortega Díaz, no como fiscal general de la República, era fiscal del Ministerio Público. Ese caso le sirvió de trampolín para que la designaran posteriormente fiscal general de la República. Después, una trilogía de fiscales, Solian Busnego, Tursi Simancas, creo, y Haifa Aizami, hermana de Tarek El Aizami, que fue la que llevó la voz cantante. Correcto. Y después de la condena, la nombraron embajadora en Holanda. Sí, en los Países Bajos, correcto. Esa es la historia de la detención de Iván Simonovic. Y recuérdate que quien va a buscar en la Embajada de El Salvador a Henry Vivas y Lázaro Forero es Luis Ortega Díaz. Es la fiscal que recibió la entrega de ellos por parte del embajador. Ok, ¿en qué circunstancias se da la libertad
entre comillas, de Iván Simonovic. Es una medida cautelar, pero le permite salir de los calabozos de Ramo Verde y estar con su familia en su casa. Sí, bueno, Iván regresó, como tú dijiste, a su casa después de casi 10 años. Estuvo preso 9 años y 299 días. Te podrás imaginar que tanto su familia como Iván llevaban casi que hasta los minutos y las horas que llevaba detenido. Sorpresivamente, como tú lo dijiste, el viernes se presentó el director de la cárcel de Ramo Verde, después que habían hecho la requisa nocturna y que todos se encierran en los calabozos. A las 9:30 de la noche, se presenta el director y el subdirector, que son 2 coroneles y un teniente coronel, que es uno de los asistentes, al calabozo de Iván. Le dicen que quieren conversar con él, que hay unas personas que quieren conversar con él, lo sacan del... Él dice, bueno, que se iba a vestir y tal, porque estaba en mono. Y dijeron, no, vente así mismo. Entonces bajaron y entonces estaba la jueza de ejecución, una jueza que está ahorita interina, suplente, del Tribunal Primero de Ejecución del Estado de Aragua, del Circuito Penal de allá, y estaba un fiscal del Ministerio Público de Derechos Fundamentales. Bueno, la noticia es que el fiscal le dice que la Fiscalía había solicitado una medida humanitaria consistente en casa por cárcel para que él pudiera ir a sus exploraciones médicas y hacerse sus tratamientos. Entonces, sorpresivamente además, aunque no va a causarle sorpresa mucho a la gente, fue acordada inmediatamente por la jueza. Es decir, la Fiscalía la solicitó e inmediatamente fue acordada ese mismo día. A todas estas, en el interín, bueno, a la 1 de la mañana, más o menos, salió Iván de la cárcel de Ramo Verde y no lo habían dejado llamar a su casa, ni a nadie. Él pudo llamar a su esposa y a sus 2 hijos a la altura de la Plaza Venezuela, cuando ya casi llegaba a su casa en la Alta Florida, imagínate tú. O sea que aún siendo que le están dando una medida como esta, que había que prepararse, que la gente tenía que saber, sus familiares no sabían nada, a esa hora, y llegando casi a la casa fue que le permitieron llamar. Entonces Bonnie se enteró. ¿Fue una sorpresa para todo el mundo? Sí, prácticamente, porque nosotros habíamos solicitado durante 2 años 4 medidas humanitarias, habíamos solicitado un amparo, habíamos solicitado un abocamiento por el Tribunal Supremo de Justicia. Hace poco, no sé si recuerdan, hace como un mes, fuimos al tribunal a ratificar el abocamiento y a solicitar un permiso de traslado al Hospital de Clínicas Caracas a hacerle un cateterismo, pero nada, no se pronunciaba nada y en total silencio ocurrió esto. Previa a esta grata noticia de la medida cautelar a Iván, creo que la semana pasada o la anterior, no hace mucho tiempo, surgieron informaciones de prensa que se habían vuelto a hacer exámenes médicos a Iván. ¿Qué encontraron? ¿Qué tiene Iván? Como para que uno pueda entender que se haya dado la medida cautelar. Bueno, fíjate, la última vez que él fue trasladado al hospital militar, fue trasladado por un dolor en el pecho. Allá el jefe de cardiología, un médico asimilado, creo que es coronel, hizo un informe, sabes que soy médico también, entonces yo leí el informe, Bonnie me lo mostró, está muy bien el informe, le hicieron ciertos estudios, sin embargo yo le recomendé a Bonnie que todavía faltaba hacerle un cateterismo cardíaco, porque el problema de las anginas de pecho es que cuando duele es un aviso y hay que explorar las coronarias. Los estudios que le hicieron nos permitieron ver las coronarias, solamente cómo está funcionando el corazón, cómo se contrae, pero no es lo mismo hacer el cateterismo o hacer una tomografía de 64 cortes para ver las coronarias, pero es más recomendable la arteriografía de una vez porque el cateterismo permite, si hay una obstrucción, poner un stent o algo de eso. Y eso es lo que viene ahorita, lo que vamos a decidir, o sea, se va a decidir su médico ahorita. Ok, Igor, me faltó decir, verdad, que tú eres médico además de abogado. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las enfermedades, los padecimientos que puede tener Iván? O sea, enúncianoslo para ganar tiempo. Bueno, acuérdate que uno de los principales problemas que todavía tiene la osteoporosis, que se desarrolló durante los años de encerramiento en la DICIT porque no le permitían recibir sol y tiene los huesos descalcificados, está muy débil, está haciendo ya hiperglicemia, o sea, que está en un estado prediabético o diabético, está hipertenso, tiene arritmia cardíaca, probablemente tiene una enfermedad coronaria o una obstrucción, una cardiopatía isquémica crónica, tiene problemas de esofagitis, tiene problemas de gastritis, tiene problemas en la próstata, tiene problemas en la vista, o sea, en realidad se acumularon y por supuesto que lo que la gente tiene que entender, si tú y yo nos enfermamos, vamos al médico, en cualquier momento, pero él no. Muchas veces se le solicitó traslados a Iván para estudios médicos y recuérdense que él fue operado de emergencia de una colecistitis y fue llevado... ¿Qué es eso? Disculpa. Inflamación de la vesícula con infección, que es como una apendicitis, pero de la vesícula, pues digámoslo así, a ver si me entiende.
y él tuvo una peritonitis biliar, o sea, una peritonitis abdominal, por la colecistitis, por un retardo en el diagnóstico. Recuérdate que él lo llevaron al hospital de los Teques del Tambor, ¿verdad? Y allí unos médicos integrales comunitarios dijeron que lo que tenía una infección urinaria. Lo volvieron a llevar a la cárcel Ramo Verde, estuvo 24 horas más y de urgencia tuvo que ser llevado y operado de emergencia en el hospital militar. Eso deja sus consecuencias también porque él tiene, eso se agrega a los trastornos digestivos que ya presentaba Iván. ¿Cuántas patologías tiene entonces, Iván? Mira, en total tiene como 19. ¿Alguna irreversible o son tratables? Bueno, la hipertensión es irreversible, una enfermedad crónica que no se cura. Si termina siendo diabético, eso tampoco revierte. La osteoporosis puede revertir, pero lleva un tratamiento muy largo. Y igual el problema de la osteoporosis es el riesgo de las fracturas incluso espontáneas, y esas fracturas, por ejemplo, de fémur espontáneas pueden producir un tromboembolismo pulmonar por émbolos de grasa, porque el hueso al romperse, puede empujar gotas de grasa o células grasas por el torrente sanguíneo y eso producir una obstrucción de las arterias pulmonares. No acababa de obtener la medida cautelar, Iván, y ya el Tribunal Supremo de Justicia estaba aclarando. Un momentico, apenas se recupere, se regresa para el calabozo en Ramo Verde, no puede dar declaraciones públicas, no puede asistir a actos de proselitismo político. Ni por redes sociales tampoco. No puede expresarse por redes sociales. Ok, de repente él puede cambiar, él no se expresa porque a cambio de la libertad, pero que le digan de repente en 3 meses un examen médico, te curaste, que devuelven a la cárcel. Ha cumplido 1/3 de la pena a la que lo condenaron. O sea, ¿volverá a la cárcel? ¿Hay ese riesgo de que Iván lo regresen o ustedes creen que no? Bueno, fíjate, aquí tendríamos que preguntarnos si Iván es un preso político o no. Porque, te lo digo, tú que eres abogado, si es un preso normalito que no tiene nada que ver con la política, él estuviera gozando perfectamente de ya libertad condicional, con destacamento de trabajo e incluso con una alternativa de cumplimiento de la pena. Ok, vamos a aclarar los aspectos en lenguaje coloquial para que la gente lo entienda. ¿Qué medidas cautelares podría tener Iván ahorita y por qué? Sí, una vez que tú cumples 1/3 de la pena, tú puedes tener medidas, por ejemplo, destacamento de trabajo. ¿Qué consiste en? Consiste en que tú sales a trabajar y vas a dormir. Generalmente no es el mismo centro de reclusión donde estabas, sino donde determine el Estado, el tribunal, etc. Pero eso significa que tú lo que te presentas a dormir en un sitio, custodiado, por supuesto, y en la mañana sales a hacer su trabajo normal, pasas el día en trabajo y en la noche vas y tienes que dormir allá, no puedes ir a tu casa, ¿no? ¿Eso le corresponde cuánto tiempo? Eso le corresponde a 1/4 de la pena, más o menos. O sea, que ya debía haberlo cumplido. Claro. ¿Ustedes lo solicitaron? Nosotros solicitamos todas las medidas que le corresponden. Y, ojo, después hablamos un ratico al final, si quiere, de los policías metropolitanos, porque ellos también se le han negado las medidas. Y lo otro es que ya Iván pudiera perfectamente, ¿verdad?, estar libre, porque ya cumplió 1/3 de la pena, son 30 años, ahorita, porque por cierto, en su casa sigue cumpliendo pena. Exacto. Porque es casa por cárcel. Cada día que pasa en su casa, él está cumpliendo la condena, que es distinto a la medida humanitaria de libertad sin medidas cautelares, ¿verdad? Excepto de repente prohibición de salir del país y todo eso, pero ahí sí, ahí se suspende la condena. En el caso de Iván no, la condena sigue rodando cada día. El caso de los policías, porque además de Iván, está Forero, está Vivas, ¿qué pasa con los policías? Sí, los funcionarios de la Policía Metropolitana quedan 5 detenidos. Eran 6, pero uno gozó de libertad también por medida humanitaria por un cáncer de próstata. Y ellos están detenidos en Ramo Verde y en marzo cumplirían 12 años detenidos. Por cierto, tanto Iván como ellos son los presos que tienen más años detenidos en Venezuela. No hay ningún otro que tenga más años dentro de la cárcel continuamente que ellos. Ahora, la pena a la que condenan a los policías no es la misma, no es de 30 años, ¿no? Sí, hay... Algunos sí, pero no todos. Dos no están condenados a 30 años, sino a 15, 17 años, que son Arúbez Pérez Salazar y el subcomisario Marco Hurtado. O sea, prácticamente tienen la condena cumplida. Claro, ¿Cómo se 80%. justifica que no hayan obtenido una medida? Bueno, no lo entendemos. Incluso ellos tenían mal calculado la pena porque nosotros pedimos una corrección en la cuenta de la pena, porque según los delitos por los cuales ellos fueron acusados, les correspondía aunque no cometieron delitos, les correspondía era 14 y 15 años, y no 15 y 17. ¿Eso fue corregido? Nunca fue corregido.
y pedimos muchas veces, incluso al Tribunal Supremo, cuando el muy famoso Eladio Aponte, ¿recuerdas? Él fue el ponente en el recurso de casación. ¿Te acuerdas que hubo la polémica? Porque él no se puede haber leído ese expediente de 13.000 folios en el tiempo que lo hizo, supuestamente. Nosotros inclusive le sacamos cuenta, leyendo 24 horas sin parar y necesitaba 10 días para leérselo. Y en pocos días, en menos de una semana, despacharon y declararon inadmisible el recurso de casación. Ahí, a pesar de eso, le pedimos, corrija la pena de Marco Hurtado Aruba Pérez Salazar, porque esa no es la pena que le corresponde y el tribunal no la corrige. Hablábamos de si esto es un caso político o no. Esto es un caso de bandera política, independientemente de los hechos, porque negar la culpabilidad de las personas que condenaron implica aceptar que los pistoleros y los seguidores del oficialismo son los autores de la masacre del 11 de abril. Y entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del Estado? Independientemente que de los 19 fallecidos en Puente Llaguno, los alrededores de Puente Llaguno, la condena es por uno, por Erasmo Sánchez, ¿no? Por dos, realmente. Pero una fue en el Tribunal Supremo de Justicia. Esa sí, o sea, eso no murió en Puente Llaguno. No murió, pero eran 3 con ella. Cuando ampliaron la acusación, incluyeron a esta mujer embarazada allá cerquita del Tribunal Supremo. El tribunal los condenó por esa. Ok, pero los 18 asesinados de la Varal quedaron impunes. Les recuerdo que habían unos guardias nacionales de la esquina de Solís que estaban siendo enjuiciados y no sabemos qué pasó con eso. Porque eso era ya cerca del Fermín Toro. Y eso no tiene nada que ver con la avenida Varal. Bueno, con los mismos hechos, pero no con los hechos por los que fueron juzgados los policías. El punto en concreto donde yo iba, y repito, si la razón política es encontrar unos culpables distintos al oficialismo, entonces no tienen chance los policías ni Iván, porque sería admitir que ellos no son los culpables. Claro, en el caso, hay que aclarar, en el caso de Iván, el hecho de que esté en su casa no significa que sea inocente, entre comillas. Él es inocente, pero sigue siendo un condenado. Él fue condenado y los policías, independientemente de las medidas cautelares, sustitutivas de libertad que puedan gozar ellos, que están contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal, para la justicia venezolana, ellos son culpables y condenados. Me quedan apenas 2 minutos. Reitero la pregunta. Iván cada 3 meses tiene que presentar un informe médico para ver cómo es la evolución de su salud. Que yo conozca, ninguna persona que haya tenido una medida cautelar después la regresa. Se cure o no se cure. Hasta ahorita no ha ocurrido. En el caso de Iván, ¿se corre el riesgo de que lo regrese o ustedes estiman que independientemente que permanezca privado de libertad en su casa, ya el episodio oscuro de Ramo Verde concluyó? Sí, y más oscuro fue el de la DICIP. Pero sí, nosotros tenemos la esperanza. Lamentablemente, fíjate, esta esperanza se basa en la enfermedad de Iván, es decir, en sus condiciones de salud. Sus condiciones de salud son tales o son tan malas que no le va a permitir regresar a Ramo Verde. Eso es lo que yo te puedo concluir. ¿No saben si sufrió infarto? Aparentemente no sufrió infarto, pero recuérdate que la angina, pero tiene el riesgo. La angina de pecho es un dolor isquémico que puede llegar a infarto. Vuelvo y repito, hay que hacerle estudios más profundos, hacerle cateterismo para ver si se puede evitar que tenga un infarto. Pero si, imagínate, con una enfermedad coronaria obstructiva avanzada, su condición de hipertensión, de prediabético, más todas las patologías que tienen, nosotros tenemos 2 años pidiendo para recuperar su salud. Y eso es lo que pretendemos que ocurra ahora. Me queda apenas 1 minuto. Tengo entendido que van al Tribunal de Ejecución. ¿Qué viene ahora? Sí, hoy se está introduciendo un escrito hoy, Enrique Perdomo, el abogado que trabaja con nosotros, es de Maracay, un escrito solicitando la forma de implementación de los traslados de Iván, porque no va a ser uno, va a ser mucho. A lo mejor va a quedar hospitalizado algunos días, pero va a estar yendo y viniendo. Entonces, como está detenido en la casa con apostamiento de unos funcionarios de la DICIP, bueno, el tribunal tendrá que determinar cada cuánto, cómo va a ser el traslado, porque recuerda que el tribunal da la orden y la DICIP es la que va a ejecutar los traslados. ¿Cómo queda Iván? Él está en su casa, ¿puede recibir visita o los SEBIN le dicen usted no entra? ¿Cómo él es? No, él puede recibir cualquier visita, eso no hay ninguna restricción al respecto. ¿Y quién paga el apostamiento del SEBIN? ¿La familia Simonovich o el Estado? No, el Estado. ¿Un último mensaje? Bueno, nada, nosotros solicitamos, vamos a aprovechar este espacio para que considere ahora el gobierno, los tribunales, porque parece que fueran uno solo, la fiscalía, que la situación de los policías metropolitanos.
Mira, yo tengo muchos amigos que son del proceso y son chavistas y les he explicado, mire hermano, yo estuve en ese juicio y esos policías que están ahí, las pruebas balísticas demostraron que ellos no mataron a nadie. Así que por favor, ya han pagado casi 12 años, ellos tienen derecho a medidas alternativas de cumplimiento de la pena. En el caso de Aruba y Marco ya cumplieron el 80% prácticamente de su condena, por lo cual amerita que se consideren y se estudien todas las peticiones que hemos hecho respecto a de ellos. Muchísimas gracias, Igor. Igor Hernández, integrante de la defensa, Iván Simonovic, por habernos acompañado, amigos, en Lo que la Gente Pregunta.